sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Y ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y se está moviendo cada día, cada vez más, acomodando y sacando lo que no tiene que estar ahí, llenándonos más de su presencia para llegar un día al cielo con Él. Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. A medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Aleluya. Estamos esperando, Señor, en ti. Y hasta el día que tú vengas, Señor, estaremos a tus pies adorándote, buscando tu rostro, Señor, conociéndote más. Estar atento a tu voz es lo que queremos, Señor Jesús. Aleluya. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Solo tú eres santo, santo, santo. Te adoraremos hasta el final. Tú eres santo, 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 santo. Eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno de toda adoración, oh Rey. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo terminé este estudio, me vino una palabra, un pensamiento, y sentí de compartirlo con ustedes. No te distraigas con los problemas que estás pasando. Cuando yo terminé esto, y era para mí también, claro, pero es tan importante que no nos distraigamos. Mira, iglesia, joven, jovencita, hermano, varón, todos tenemos problemas. Problemas sentimentales, problemas económicos, problemas de salud. Pero no permitas que eso te distraiga, porque hay algo más importante. La Biblia enseña de que va a llegar un tiempo de arrebatamiento. Amén. ¿Saben? ¿Cuántos no han escuchado sobre el arrebatamiento de la iglesia? Los que no han escuchado. Bueno, todos hemos escuchado, o un poquito, otros estamos así, pero déjame decirte que hoy vamos a aprender muchas cosas sobre este tema. Tenemos ahí el PowerPoint, si lo pueden poner por favor. Así que, iglesia, es bien importante esto, no te distraigas, que no nos distraigamos con los problemas de cualquier índole. Son difíciles, nos hacen llorar, nos quebrantan, nos tumban de rodillas. Busca al Señor y vuélvete a levantar, pero que no se borre de tu mente esto que vas a escuchar ahora, y que se afirme en tu corazón lo que vas a escuchar ahora, porque el siguiente acontecimiento profético que va a pasar es el rapto de la iglesia. Amén. Ese no es. Hay otro PowerPoint, hijo, que está por ahí. Y ese es el siguiente acontecimiento. Ahora, si yo estudio sobre el milenio, si estudio sobre los 144,000, si estudio sobre los 2 testigos, sobre la gran tribulación, el carácter del anticristo, son temas importantes, pero si no estudio el arrebatamiento, que es el siguiente acontecimiento, pues creo que tiene más relevancia y que tenemos que prestar atención a este tema, conocerlo, ¿verdad? Y poder abrigarlo en nuestro corazón para poder estar seguros de lo que estamos creyendo y caminar firmes. Amén. Dicho esto, déjame empezar diciendo que la Biblia enseña que va a llegar un momento en el cual todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, de pronto seremos sacados de la tierra. Amén. Seremos sacados, reunidos con Cristo, transformados con cuerpos glorificados. Ese cuerpo glorificado va a ser semejante al de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Amén. Eso significa cuerpos glorificados. Amén. Y nos reuniremos en las nubes junto con aquellos que ya hayan muerto en Cristo Jesús. Y Jesús mismo nos va a venir a escoltar, a llevar al cielo, donde estaremos para siempre con Él. Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Hay 3 pasajes importantes o principales que hablan de este tema, que serían Juan 14, del 1 al 3, Primera de Corintios 15, 50 al 57 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Son pasajes
principales que hablan de este tema. El arrebatamiento es una doctrina muy clara en la Biblia, pero debemos tomar este evento de esta verdad y hacerla nuestra, que sea parte de nuestro diario vivir. ¿Me entiendes, iglesia? De ahora en adelante, yo deseo en todo mi corazón que este tema esté presente en tu mente y en tu corazón, y que no lo descuides, y retómalo y vuélvelo a estudiar. Yo voy a dar muchas citas, y yo te sugiero que anotes y luego en tu casa las estudias y las examinas, ¿verdad? Y hazle preguntas a los pastores, ¿verdad? Esto no lo entendí, ¿verdad? Esto estuvo un poquito, pero tienes que estudiar en tu casa este tema, amén. La palabra de Dios, hoy son los tiempos, iglesia, donde la palabra de Dios tiene que estar aquí, mira. Son tiempos donde hay tanta información en el internet que a la misma vez estamos desinformados y confundidos. Es parte de lo que Satanás está haciendo, amén, en el mundo. Tenemos que estar siguiendo una línea de estudio de sana doctrina. Acércate a aquellos que saben más y pregúntales, ¿verdad? Escuché esto, pero tienes que estar bien apercibido con la palabra de Dios en tu corazón. Son tiempos difíciles. Si cuando yo era adolescente, ¿verdad, Ángel? Y todos los que venimos de cristianos de aquellos años, oíamos que Cristo venía, que estaba cerca, pues ahora que han pasado 40 años está más cerca, amén. Gloria a Jesús. Y si queremos caminar esas calles de oro, primero tenemos que ser participantes del arrebatamiento de la iglesia, amén. Gloria a Jesús. Así que tiene que ser una verdad que debe ser parte de nuestro diario vivir. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Voy a ir un poquito rápido para poder terminar el tema, amén. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, leo de la Reina Valera del 60, el verso 16 y el verso 17, voy a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Jesús. Voy a comenzar diciendo que al estudiar este tema nos damos cuenta de que el arrebatamiento es un evento sin señales, es un evento sorpresivo, es un evento repentino y es un evento selectivo. Amén. Te lo voy a explicar. Sin señales quiere decir que nada tiene que suceder antes, ya puede ocurrir. Amén. Nada tiene que suceder antes para que ocurra el arrebatamiento. Puede pasar en cualquier momento, pero no se sabe cuándo eso se va a suceder. Amén. Nosotros no lo sabemos. Y a eso se le llama la doctrina del inminente retorno de Cristo. Es una enseñanza que en las iglesias se debe de dar de vez en cuando. El inminente retorno de Cristo. ¿Qué significa la palabra inminente? Bueno, probable que pase en cualquier momento. O también gran proximidad en el tiempo de un suceso. Cuando hablamos del inminente retorno de Cristo, queremos decir que Él podría volver en cualquier momento. No hay nada más que tenga que suceder en las profecías bíblicas para que ocurra el rapto de la iglesia. Si alguna señal tuviera que pasar, entonces ya no sería inminente. Amén. Ahora, no quiere decir que vaya a suceder ya, sino que puede suceder en cualquier momento. ¿Me entienden? Eso es inminente. Por ejemplo, en los días de calor en California, en los bosques, un incendio es inminente. No quiere decir que cada tiempo de calor va a pasar un incendio, pero puede pasar un incendio. Eso significa inminente. Ahora, si algunos creen que el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo y luego va a ocurrir el arrebatamiento, como dice Mateo 24:14, eso no es correcto. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo y no al arrebatamiento. Quizás en otro tiempo podríamos compartir sobre la segunda venida de Cristo o la tribulación, como el Señor nos lo vaya permitiendo. Entonces el arrebatamiento dijimos que también va a ser sorpresivo. Dice Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es sorpresivo. Yo no entiendo cómo algunos grupos de personas se han atrevido a dar fechas, pretendiendo saber lo que ni los ángeles sabían, ni lo que mismo Jesús sabía en ese momento en su naturaleza humana. Esta enseñanza de estas personas ha sido una enseñanza que ha confundido a mucha gente. Y sobre esta enseñanza se han fundamentado algunos grupos religiosos. Amén. El arrebatamiento es repentino. La palabra de Dios dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento es la palabra griega átomo.
Y la palabra átomo quiere decir que ya no se puede partir más. Es tan pequeñito que no se puede dividir. Y en un momento la tierra quedará cambiada y toda la gente que quede va a estar en un caos tremendo. Amén. No habrá tiempo para prepararse. Si alguno piensa, bueno, yo al último lo aceptaré cuando vea que todos están yendo, no habrá tiempo para que tú estés listo. No habrá una segunda oportunidad para participar del arrebatamiento. Amén. Se tiene que estar listo ya. Gloria a Jesús. El arrebatamiento es selectivo. Será solo para un grupo de personas, no para todos. Y aunque no parezca, es justo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo ser parte de ese grupo seleccionado. Amén. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 nos llama hermanos. Tenemos una misma fe. Amén. Y luego sigue diciendo los que han creído en Jesucristo. Y del verso 16 más adelante dice, y los que han muerto en Cristo. Ese es el grupo selecto que va a ser levantado en el arrebatamiento. Solo los seguidores de Cristo serán llevados en el arrebatamiento. Y yo me hacía la pregunta, Ruri, ¿estás siendo un fiel seguidor de Jesucristo? ¿O hay algo que está perturbando tu caminar? Amén. Siempre hay lucha, pero tenemos que estar apercibidos. Más nos vale, iglesia, porque es muy importante ser parte de este grupo. Amén. El tema del arrebatamiento, como ya dije, es una doctrina muy clara en la Biblia. Pero ¿cuándo sucederá este evento con relación a los 7 años de tribulación? Hay un poco de confusión aquí, o diferentes maneras de interpretar, ¿verdad? ¿Será antes de la tribulación? ¿Será en medio de la tribulación? ¿O será al final de la gran tribulación? Estas 3 diferentes posturas sobre cuándo será se les conoce como, número 1, pretribulacionismo, número 2, mid-tribulacionismo y número 3, post-tribulacionismo. ¿Qué creen cada una de estas posiciones? Rápidamente déjame decirte, los pretribulacionistas creen que el arrebatamiento será antes de los 7 años de tribulación. Mientras el anticristo estará gobernando en la tierra, la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero, recibiendo los premios de justicia que se darán en ese periodo. Y al final de los 7 años vendremos para reinar con Cristo en su reino milenial. Amén. Quiere decir que todo creyente que esté viviendo en santidad es arrebatado antes de la tribulación. ¿Qué creen los mid-tribulacionistas? Ellos creen que serán arrebatados a la mitad de la tribulación para no pasar lo más fuerte del juicio de Dios sobre este mundo. Y estarán por 3 años y medio en el cielo. Ellos creen que la iglesia pasará la primera mitad de la tribulación. Y según ellos, el arrebatamiento sucederá al sonido de la 7ª trompeta de Apocalipsis capítulo 11. La última de las 7 trompetas. Yo les llamo trompetas de juicio. Así que me es difícil relacionar esto, ¿verdad? Y la tercera postura es post-tribulacionistas. Según ellos, esta postura, todos los creyentes son arrebatados al final o cerca del final de la gran tribulación. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo acontecimiento. O sea que ellos suben y bajan luego, no entran al cielo. Y ellos creen eso porque dicen que los padres apostólicos creían que la iglesia pasaría por la gran tribulación. O sea, su argumento es de carácter histórico. Déjame decirte que yo respeto todas las posturas. Estas personas son mis hermanos en Cristo, son siervos de Dios. Las 3 posturas pudieran tener pasajes para apoyar su posición, pero yo creo que hay más pasajes, ¿verdad?, que apoyan que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Así que enseñamos la postura pretribulacionista. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? La palabra arrebatamiento en el griego es la palabra harpazo. Amén. Y las definiciones son ser llevado con fuerza o ser llevado por la fuerza. Quiere decir que eres tomado violentamente, que eres quitado del camino usando fuerza. Como si un amigo tuyo estuviera a la mitad del camino y viene un camión contra él y lo primero que se te ocurre hacer es jalarlo por la ropa violentamente para sacarlo del peligro. Amén. También significa ser tomado o quitado violentamente del lugar en donde estás. Todo eso significa la palabra harpazo o arrebatamiento, como se tradujo al español. También se usa la palabra rapto. Es un derivado de un verbo latino que se usó en la Vulgata Latina, una versión de a finales del siglo IV, muy importante, para traducir el verbo griego harpazo.
Por eso se usa la expresión el rapto de la iglesia, que vendría siendo lo mismo, la misma idea. Aunque algunos no están de acuerdo con la interpretación, yo lo entiendo. Lo más importante, ¿sabes qué es, iglesia? Que Cristo nos sacará de la ira que vendrá a este mundo y de la gran tribulación. No estaremos aquí. La Biblia no enseña que Dios vaya a permitir que la iglesia sufra la ira y el juicio que viene para la humanidad que lo rechazó. Y vamos a ver por qué no. Y yo me quiero concentrar aquí en esto. Vamos a ver. Ok, ahí están en las nubes con Cristo recibiéndonos a todos nosotros. Por ahí me alcanzo a mirar yo. No sé si tú te encuentras, amén. Gloria a Jesús. Oh, qué bendición va a ser eso. Yo me emociono, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. En el Evangelio de Juan leemos unas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Esto sucedió poco antes de su muerte y resurrección. Jesús les dijo que no debían estar tristes porque aunque Él se iba físicamente, Él volvería e iba a preparar un lugar para ellos y regresaría a buscarlos para llevarlos donde pasarían la eternidad con Él. Gloria a Jesús. Voy a leer de la Biblia de las Américas, Juan capítulo 14 del 1 al 3. No sé si se alcance a leer ahí. Yo voy a leer desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Si la iglesia fuera a pasar la tribulación, la iglesia estaría turbada, afligida. Pero aquí Jesús le está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Gloria a Dios, aleluya. En palabras simples, nos vamos a un lugar que Cristo ha preparado para nosotros. Vamos para estar con Él, en el lugar donde Él está. Cristo no viene para estar con nosotros en donde nosotros estamos, amén. Y me tomé la libertad de buscar que la palabra griega que se usa para os tomaré es la palabra paralambano, amén. Y se puede traducir tomar junto con el acompañamiento de las personas, ese grupo que será levantado, amén. También se entiende por recibir, llevar, tomar lo que le pertenece. Hay otra cita que quisiera leer, anótala, hermano, si quieres. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9 y 10. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que, ahí está el texto, creo, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, quien nos rescata de la ira venidera. Siempre que tú escuches la ira venidera, estás hablando de la tribulación, del juicio que vendrá sobre esta tierra, amén. Entonces la consecuencia de conversión no era solamente servir al Dios vivo, sino también esperar a Cristo, amén. Y aquí hay una palabra también griega muy interesante, la palabra de, cuando dice quien nos libra de la ira venidera. Esa palabra de se traduce ek en griego, y al tomarla literalmente significa que seremos sacados del tiempo y del lugar o de cualquier relación que tuviera que ver con la ira de Dios. Eso lo puedes encontrar en la concordancia Strong 1537, ek, que se traduce fuera de la. Y esto está apoyado por Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas cuántas citas nos apoyan? También tenemos Romanos 5:9, que dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Somos justificados por quién? Por su sangre de Cristo. Está bien, está correcto, por Cristo, ¿verdad? Y por Él seremos, ¿qué? Salvos de la ira. Otra vez, ¿qué quiere decir este texto de Romanos 5:9? Cristo pagó todo el castigo por nuestros pecados. Ahí estamos de acuerdo en eso, amén. Ya no hay nada más que yo pudiera pagar. ¿O hay algo que yo pudiera pagar por eso? No, pero si los que fuimos limpiados por su sangre tenemos que atravesar la tribulación, que es un juicio castigador de Dios, entonces yo me pregunto, ¿el precio que Cristo pagó no es suficiente? ¿Acaso tendremos que pagar algo más durante esa ira de Dios? ¿Nos salvó Cristo de la ira? ¿Nos salvó de la condenación? ¿Nos salvó del castigo? Claro que sí, amén. Dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Cristo murió, resucitó para salvarnos de la ira y luego dejarla pasar a la iglesia por la ira que Dios derramará sobre el mundo que lo rechazó? ¿Verdad? Pasando a otro punto.
tenemos que entender cómo Dios trabaja cuando manda juicio a la tierra. ¿Qué es el proceder de Dios cuando manda juicio a la tierra? Y en todas las escrituras vemos cómo Dios protege a los suyos sacándolos antes de que caiga el castigo sobre el impío, como juicio por haber quebrantado su ley. Amén. Y tenemos a Enoc, todo el mundo conoce a Enoc, que fue llevado al cielo antes del diluvio. Tenemos a Noé y su familia que fueron protegidos dentro del arca antes de que empezara el diluvio. Tenemos a Lot y su familia que fueron sacados antes de que cayera la destrucción sobre las ciudades. Tenemos a los espías en Jericó que fueron sacados antes de que los muros se derribaran en el día del castigo. ¿Cómo explicamos esto? Pedro nos lo explica, segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Solamente voy a leer el verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Gloria a Jesús. ¿Cuántos se encuentran entre los piadosos? Amén. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En estos ejemplos vemos un patrón consistente, ¿te das cuenta? Dios rescata a los suyos antes de castigar a los malos. Leemos en la Biblia que Dios hará diferencia entre el pueblo santo, el pueblo de Dios, y el impío. Y eso está en Génesis capítulo 18, del 23 al 25. Solamente leo el 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Abraham, hablando con Dios. Amén. Hablemos un poco de la tribulación. Gloria a Jesús. Esos son los ejemplos de Enoc, el ejemplo de Lot saliendo de la ciudad que está cayendo fuego y el ejemplo de Noé. No más que estoy tan emocionado que se me pasa a cambiarle. Gloria a Jesús, aleluya. Hablemos un poco de la tribulación. Amén. La palabra tribulación viene de una palabra griega que describe la piedra gigante que molía el grano para convertirlo en harina. Así que la idea detrás de esta palabra sería moler, despedazar o pulverizar. Eso es lo que pasará el mundo bajo la ira y el juicio de Dios. ¿Quién quiere estar ahí? Amén. Escuché a un pastor decir, y lo digo con mucho respeto, que cuando nosotros usábamos que somos rescatados de la ira, él decía, tú pregúntale a ese pretribulacionista a qué ira se refiere. Pues de qué ira estamos hablando, ¿verdad? Yo digo, pero puede ser la ira de Satanás. La ira de Satanás siempre ha estado encima de la iglesia. Puede ser la ira de las naciones, ¿verdad? A la que hay que temerle es la ira de Dios. Amén. Y nosotros, por haber aceptado a Cristo, estamos salvados. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, estamos hablando acerca de la tribulación y de la idea que tiene esa palabra que es terrible. Amén. Sabemos que la iglesia fue perseguida y muchos sufrieron y murieron cruelmente. Lo hemos visto en películas y en la historia. Durante 300 años la iglesia en el Imperio Romano sufrió innumerables olas de persecución. La persecución nunca se alejó de la iglesia, porque ser perseguido parecía una forma normal de la vida cristiana. Amén. Y aunque hubo periodos de tolerancia, estos se consiguieron a duras penas. Todo eso lo entendemos. Para aquellos que dicen que la iglesia tiene que sufrir, lo entendemos, ha sufrido mucho, pero hay una gran diferencia entre diferentes tipos de pruebas o aflicciones que todo cristiano pasa y el tiempo de juicio y la ira de Dios sobre el mundo impío. Tiene que haber una diferencia. La gran tribulación se refiere a un evento específico y no a una condición general. Así como el Señor les advirtió a sus discípulos que tanto ellos como nosotros experimentaríamos tribulación como una condición general en este mundo, como dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Eso lo entendemos, pero también con toda claridad identificó la gran tribulación como un periodo que tiene un principio y un final específicos. La persecución que vino sobre la iglesia primitiva fue parte de las pruebas, persecuciones y aflicciones que todo Cristo pasa por causa de Cristo. Amén. Y además la iglesia tenía que ser esparcida, pero la gran tribulación no es un tiempo de prueba para la iglesia. Amén. Será un periodo de tiempo muy particular de ira y juicio de Dios que vienen en el futuro. Y será un periodo que estará repleto de horrores como nunca antes. Guerras, hambrunas, epidemias, persecuciones, escasez de alimento, desastres naturales, masacres masivas, conflictos políticos y muchísimo más que nadie quisiera estar ahí. El propósito de la gran tribulación es doble. Número 1, disciplinar al pueblo de Israel para que estén preparados para recibir al Mesías que vendrá. Va a ser un trato directo de Dios
con su pueblo. Amén. Y número 2, bueno, antes de pasar al número 2, en Ezequiel capítulo 20, del 36 al 38, podemos comprobar este trato de Dios con Israel. Y solamente voy a leer el verso 37. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, refiriéndose al pueblo de Israel. También les va a dar, ¿verdad? Y va a haber una separación ahí. Y el segundo propósito de la gran tribulación es castigar a los gentiles que lo rechazaron. Todo aquel que se negó a aceptar a Cristo. Y dice Miqueas 5:15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. El tema general de Apocalipsis sería juicio de Dios y victoria de Jesucristo sobre el mal. Y la iglesia no estaremos aquí. En el libro de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece en los primeros 3 capítulos. Lo hemos leído, ¿verdad? El mensaje a las iglesias. Y hay 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan les escribe, ¿verdad? Y la palabra iglesia aparece 19 veces en esos 3 capítulos. Pero en el capítulo 4 la iglesia no vuelve a aparecer otra vez. La palabra iglesia no está. Amén. Hasta el regreso de Cristo al final de Apocalipsis. Antes a estos capítulos no dice nada de la iglesia, ni su función de la iglesia, ni lo que la iglesia hace o deja de hacer. Si la iglesia, la gente que cree que pasará la tribulación, entonces ¿por qué no hay ninguna advertencia en esos capítulos? Debería de haber alguna señal, alguna pista, alguna idea de cómo uno debe de comportarse cuando vengan esos tiempos. Pero no lo hay, simple y sencillamente porque la iglesia no estará aquí. Amén. La iglesia estamos esperando ¿a quién? A Cristo. La iglesia estamos esperando a Cristo. No estamos esperando al anticristo. Amén. Ni mucho menos a la tribulación. Nuestra protección es evidente en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 10 que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto quiere decir, os entiende, ustedes son míos. Amén. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Tiempo específico. No dice yo te guardaré durante la hora de la prueba o yo te guardaré en la hora de la prueba. Dice yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo hace aquí una descripción de un acontecimiento futuro que por un breve periodo de tiempo someterá al mundo a una prueba. Debe de referirse al tiempo de la tribulación. Este texto hace referencia al arrebatamiento antes de esa tribulación. Y todos los que queden serán probados, atribulados. Amén. La frase, la hora de la prueba, en el griego se traduce arrebatado de esa hora, quitado, sacado de esa hora. Quiere decir que seremos sacados de esta tierra para no pasar el tiempo de la tribulación. Pasemos a otro punto. Ya voy a la mitad. Primera de Corintios 15:52. Gloria a Jesús, aleluya. Dice ese verso: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿A qué final trompeta se está refiriendo? Algunos enseñan que esa trompeta, como dije, es la última que se menciona en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cómo podemos interpretar este verso 15 de la séptima trompeta de Apocalipsis? La séptima trompeta de Apocalipsis anuncia la llegada del tan esperado reino de Dios, amén, a la tierra. Un ángel está proclamando el futuro evento de la segunda venida de Cristo. Eso no ocurrirá inmediatamente, solo lo está anunciando, amén. El toque de la séptima trompeta dará comienzo a una nueva etapa en el que el mundo entrará en la recta final para el establecimiento del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. Ya no hay marcha atrás. Los juicios venideros dejan de ser parciales. Dios está en control de la situación y da rienda suelta a toda su ira, amén, en el mundo pecador que se negó a volverse a Él. Cuando comienza la ira, no habrá manera de escapar, porque recordemos que de aquí siguen las 7 copas de la ira de Dios, amén. En mi opinión, la séptima trompeta de Apocalipsis no es la misma de Primera de Corintios 15:52, y mi argumento es que Pablo escribió Primera de Corintios en el año 55.
Y Juan escribió el Apocalipsis en el año 95, 40 años de diferencia. O sea, 40 años después de que Pablo hablara sobre el toque de la final trompeta. Ahora, estudiando un poco acerca de la iglesia de Corintios, me di cuenta que los hermanos de Corinto entendieron a qué se estaba refiriendo. Sabían el significado de la final trompeta, porque eran parte de sus tradiciones. Amén. ¿Quiénes formaban la iglesia de Corintio? Eran gentiles griegos, pero también eran judíos creyentes que guardaban las fiestas. Y esa final trompeta hace referencia a la fiesta de las trompetas, que celebraban los judíos y que es una de las 7 fiestas principales. Así que en la Torá, que es en el libro de Levíticos capítulo 23, encontramos estas fiestas. Este capítulo 23 de Levítico nos introduce 7 fiestas anuales que Israel celebraba, ¿verdad? Y esas fiestas tienen un significado simbólico y profético, amén. Cuando te metes a estudiar todo esto, te quedas con los ojos así de grandes y dices, wow, Señor, es impresionante cómo hay tanta exactitud en tu palabra. En los tiempos bíblicos, Dios instruyó al antiguo Israel en el uso apropiado de las trompetas, amén, para transmitir mensajes importantes. Así que en esa fiesta de las trompetas se tocaban 3 sonidos de shofar combinados y cada uno tenía su nombre en hebreo y su significado. Y al final había un cuarto toque de trompeta llamado Tequía Gedolá, ¿verdad? Déjame explicarte cómo funcionaba esto rápidamente. Ellos tocan el shofar 100 veces, ¿verdad? Y tocan 3 diferentes sonidos y son repetidos durante todo el tiempo que dure la fiesta de las trompetas. Pero al último se hacía ese toque que te mencioné, Tequía Gedolá. Ese es el toque número 100. Y la persona que lo hace toma todo el aire y lo va aumentando con fuerza. Y eso es conocido por los judíos como la final trompeta. Así que cuando venga un hermano que sea mi tribulacionista y que te diga, no, esa trompeta es la de Apocalipsis, tú ya tienes un argumento para defenderte, amén. Gloria a Jesús. Así que, y así terminaban la fiesta de las trompetas. Números capítulo 10, verso 2. Dios le dice a Moisés, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación para poner en marcha los campamentos. El shofar y la trompeta fueron instrumentos dados por el Señor a su pueblo para convocaciones, para celebrar victorias y para fiestas solemnes. El shofar es un cuerno de carnero, y todos los conocemos, que cuando se toca correctamente su sonido es como el de una trompeta, ¿verdad? Usualmente cuando la escritura habla de sonido de bocina o trompeta, se está refiriendo al shofar. Ahora, los toques son los mismos para los 2 tipos de instrumentos. Y rápidamente te digo, el primer toque que los judíos hacen en esa fiesta se llama terúa y es un tipo de alarma y son 9 notas pequeñas en un rápido, la primera es tequía, ¿verdad? Y se conoce como la explosión o el toque. Es un sonido claro y extendido y significa reconocer que Dios es rey sobre toda la tierra. Dios es rey. Ellos lo entienden. Cuando oyen ese tipo de sonido, ellos saben que tienen que postrarse en donde quiera que estén. El segundo sonido es terúa, es un tipo de alarma. Son 9 notas pequeñas en una rápida sucesión. Y su significado es por piedad, pedido de ayuda a Dios, que sean librados. Amén. Y el tercer sonido es shevarim y significa el quebrantamiento. Son 3 notas cortas en suspiro suave y significa ser doblegado delante de Dios. Eso es rápidamente lo que es las fiestas de las trompetas. Quizás habrá más cosas porque es muy profundo todo esto, amén. Y el último toque que se conoce como Tequía Gedolá, que también se le conoce como el toque final o el gran soplido. Esta es una nota aguda sin corte, alargada, mantenida al máximo según el aguante del ministro. Este sonido es entendido por todos los judíos como señal de Dios llamando a su gente para venir a Él. ¿Qué es lo que va a suceder en la final trompeta? Cuando ocurre el rapto, el sonido de trompeta llamando Dios a su gente. Amén, gloria a Cristo. Tenemos un cuadro que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento acerca del arrebatamiento que vendrá. Éxodo 19:19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, como el sonido de Tequía Gedolá, ¿verdad? Moisés hablaba a Dios y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, así como nuestro Señor Jesucristo va a descender en las nubes. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y su pueblo va a subir. Amén. Gloria a Jesús. A este toque final se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo se conecta la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento? Bueno, las 7 fiestas judías serán cumplidas por el Señor Jesucristo durante el curso de la historia.
Además, repito, estas fiestas tienen una sombra profética, conexión con los eventos proféticos. Por ejemplo, las primeras 4 fiestas de primavera cumplidas históricamente durante la primera venida de Cristo. Las fiestas son tanto históricas como proféticas. Y comenzando la fiesta de la Pascua, es la muerte de Cristo. Todos sabemos que Él la cumplió exactamente cuando el Cordero era sacrificado. Jesucristo también fue crucificado, amén. Luego seguía la fiesta de los panes sin levadura. A unos pocos días después, Jesucristo es sepultado. Luego sigue la fiesta de las primicias. Jesucristo es resucitado, amén, resurrección de Cristo. Y luego seguía Pentecostés. Son las primeras 4 fiestas. El Espíritu Santo desciende, la iglesia nace. Fiestas que ya se cumplieron, amén. Escucha esto, es bien interesante. En el primer grupo de 4 fiestas y el segundo grupo de 3 fiestas hay un espacio de tiempo, ¿verdad? Casi 4 meses, el cual de manera significativa era un tiempo de cosecha en Israel, amén. Gloria a Jesús, como si fuera el tiempo de la gracia, el tiempo de la cosecha de la iglesia, amén. Y no es que esté alegorizando tanto, es que lo leí y así lo estaba explicando, amén. Pero es como un tiempo de cosecha, así como nuestra era, ¿verdad? La iglesia está teniendo un tiempo de cosecha, que podría ser el tiempo de la gracia, pero luego siguen las fiestas de otoño, amén, que se cumplirán durante la segunda venida de Cristo, amén, comenzando con la fiesta de las trompetas. O sea, el siguiente acontecimiento profético es la fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y si no mal recuerdo, los judíos lo celebran en el mes de septiembre. El día y la hora nadie lo sabe. Amén. Bueno, luego seguiría el día de expiación, que es la segunda venida de Cristo. Y por último tenemos la fiesta de los tabernáculos, que se cumplirá en el milenio cuando estaremos reinando con Cristo. Termino con esto. Yo sé que es mucha información y yo lo que yo hago es anotar. Y anoto cosas que se me hacen interesantes o que no entendí bien, y yo luego las estudio en mi casa y las repaso y investigo, ¿verdad? Para mi propio beneficio, ¿verdad? Y me bendice porque es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, ¿sabías eso? La palabra de Dios es uno de los atributos de Dios. Dios creó con su palabra el universo. Con su palabra las vidas son transformadas. Con su palabra en mi vida me ayuda a caminar en victoria. Pero si yo no conozco su palabra, voy a caer, voy a ser engañado, amén. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Yo te invito. El arrebatamiento será un evento, como dije, estoy terminando ya. El arrebatamiento será un evento que nos debe fortalecer en nuestro presente. Esa verdad de que Cristo volverá nos debe ayudar en la forma en que vivimos ahora. Son tiempos difíciles, amén. Su venida nos da consuelo y ánimo para seguir adelante esperándole. Pero tenemos que estar listos, iglesia, tenemos que estar listos, apercibidos. Sé que cada día es un reto para vivir en santidad. Yo lo entiendo, todos estamos en la lucha, pero no va a haber pretexto delante de Dios para decirle, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que no va a haber. Y es que en realidad, comparado con lo que va a venir y con la grande bendición que nos espera, no hay nada que se pueda comparar. Así que en esta noche yo te invito, iglesia, a que estudiemos más este tema, a que nos adentremos más y que lo hagamos presente y que esté siempre en nuestra vida de aquí para adelante, porque es lo que sigue, es el siguiente acontecimiento. Este es el texto que dejé al final y yo le llamé el texto de oro de este estudio, que se encuentra en Lucas capítulo 21, verso 36, que dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nosotros vivimos este texto, no tienes que preocuparte de nada. Amén. Velad pues en todo tiempo en oración. Hoy más que nunca el enemigo ha venido a engañar a todo tipo de personas, sean jóvenes, sean niños. Miren cómo están las noticias. Basta un vistazo a la internet para que te asustes de las leyes que están surgiendo. Y yo lo digo con todo respeto, pero son tiempos muy difíciles y muchas veces nosotros nos envolvemos en nuestro diario vivir en pequeñeces y dejamos lo más importante. Quizás Dios nos ha puesto en un lugar. Déjame decirte, iglesia, que tenemos que ser fieles en ese lugar hasta que Cristo nos mueva. Y es muy claro cuando Cristo nos mueve. Hay bendición, los pastores oran por ti, lleva la bendición. No podemos irnos nomás así por así. No te dejes engañar, iglesia. Sigue adelante,
Siga sirviendo al Señor, siendo fiel donde Dios te puso, ¿verdad? Yo sé que trabajamos, yo sé que hay situaciones y que algunas veces no podemos venir, pero eso no implica que descuides tu tiempo secreto con Dios. Cada vez que tú tengas oportunidad, dedicar un tiempo cada día, ¿verdad? Puedes empezar con 10 minutos, ¿verdad? Y encerrarte en algún lugar y poner una música y decir, Señor, aquí está mi vida. Gracias, Padre, por el día, por el trabajo, por esto. Dale gracias a Dios porque la gracia echa fuera la amargura, que es la que quiere venir cada vez que el enemigo nos quiere confundir, para que nos descuidemos de lo más importante, nuestra vida espiritual. Y en este momento, así como estamos de pie, yo quisiera abrir el altar. Yo creo que es un tema que nos debe hacer pensar. Es un tema que nos debe sacudir y nos debe hacer que hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo está mi vida? Porque déjame decirte que Dios, Jesucristo, está buscando santidad. Dios está buscando santidad. Dios no está buscando perfección. Solamente te dice, esfuérzate. Pero es que esfuérzate y sé valiente. Enfrenta tus temores. Yo estoy contigo y los vas a vencer. Enfrenta tus debilidades. Enfrenta esos malos hábitos que te han estado aprisionando, que te han estado, ¿verdad? Burlándose de ti en tu cara. Enfréntalos porque yo estoy contigo. Yo te invito a que pases al altar. Déjame decirte que cuando una persona encamina sus pasos al altar, es una señal de humildad. Es una señal de reconocimiento. Es una señal de que tú estás diciendo, Señor, yo sé que este es el lugar donde tú has hecho tantas operaciones en corazones. En este momento, quizás tú vienes cargado, quizás tú vienes con algún problema sentimental, económico, con algún problema de enfermedad. Sea cual sea tu problema, déjame decirte que Dios está aquí para tocarte, para animarte. Dile, Señor, aquí está mi vida. Y tú mejor que nadie me conoces. Tú sabes lo que hice antes de venir a la iglesia. Tú sabes lo que hice ayer. Tú sabes lo que hice el mes pasado. No fue tan correcto, Señor. Tú me conoces, no te puedo engañar. Y si te has sentido un poquito débil, este es el momento para que vengan nuevas fuerzas a tu vida, para que venga el Espíritu de Dios y te sacuda. Y todos esos pensamientos de tristeza, pensamientos de confusión, pensamientos de debilidad, pensamientos de temor que quieren venir por la situación que estamos viviendo, que sean sacudidos. Si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahí en donde tú estás, levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi vida. Limpia mi corazón, ayúdame a caminar en santidad. Yo quiero irme en el rapto. Yo quiero ser parte de ese grupo selecto que va a ser levantado en el arrebatamiento. Es el siguiente acontecimiento profético. No sabemos cuándo va a ser, pero tenemos que estar listos. Queremos ser llenos de tu presencia, de tu espíritu. Queremos agradarte, queremos adorarte. Queremos servirte, Señor, el resto de nuestras vidas. Venga lo que venga, Señor. No permitas que nos apartemos. Danos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para caminar en santidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo, opera en cada corazón. Arranca de raíz todo resentimiento. Arranca de raíz toda duda, todo temor. Espíritu Santo, abrimos nuestra mente y corazón al mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que tu presencia reine en nuestros corazones. Tú estás ocupando, Dios, por tu Espíritu Santo, el centro de mi vida.